¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de nuestra franquicia digital Al Rojo Vivo Extra. Les saludamos Jessica Carrillo. Y también Lourdes Estefen, gracias por acompañarnos. Y fíjese, la época de resfríos y alergias ya comenzó en octubre y continúa hasta el mes de abril. Esta es la temporada de los Estados Unidos donde más brotes de enfermedades infecciosas, especialmente enfermedades respiratorias, aparecen por todas partes. Definitivamente, Lourdes, y el COVID y la influenza son algunas de las más comunes hoy en día, pero también se han visto brotes de enfermedades transmitidas por animales y hasta los mosquitos. Después de la pandemia que pasó hace ya 4 años, todavía queda la preocupación de si una crisis de la misma índole podría repetirse. Un inocente chapuzón en el mar cobró la vida de 5 personas en la Florida y 3 en Nueva York y Connecticut. La culpable, una rara bacteria llamada Vibrio vulnificus, conocida como la bacteria come carne, que provoca una infección que va matando la piel y los tejidos alrededor de la herida abierta que entra en contacto con la bacteria. Un adolescente en Missouri quedó paralizado y usando un respirador luego de contraer el virus del Nilo occidental a través de una picada de mosquito. El padre del menor dijo que su hijo se empezó a quejar de dolores de cabeza y mareos y a los pocos días no podía hablar bien ni levantar sus brazos. Al menos 10 ciudades en Massachusetts ya son catalogadas como sitios de alto riesgo debido a los casos de encefalitis equina oriental, también conocida como triple E, una enfermedad mortal transmitida por mosquitos. Otra posible alerta son los llamados virus zombies en Siberia, que también podrían provocar una aterradora pandemia. Y es que científicos explican que el calentamiento global ha hecho que el hielo vaya desapareciendo de esta región, dejando al descubierto microbios atrapados durante miles de años. Hablemos ahora de la Organización Mundial de la Salud, que ha lanzado una alerta por la llamada enfermedad X, que podría causar la próxima pandemia. De hecho, la OMS pidió prepararse para prevenir este mal, aunque aclaró, escúcheme bien, que todavía no existe, pero que podría surgir en el futuro. Todo parece indicar que estamos experimentando más brotes de enfermedades infecciosas y con la experiencia de la pandemia del COVID-19, el miedo a una nueva crisis global está muy presente. ¿Es inevitable otra pandemia? Sí, tendremos otra pandemia. ¿Cuándo llegará? No está muy claro, pero parece que estamos teniendo cada vez más brotes en todo el mundo. Por lo tanto, debemos estar preparados para responder y protegernos como comunidad. El Dr. Wack del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, afirma que el aumento de brotes de enfermedades infecciosas se debe, en parte, al crecimiento de la población mundial, que debido a la deforestación global tiene más interacción con animales, lo que facilita las transmisiones, especialmente de enfermedades respiratorias. Nuestra última gran pandemia fue el COVID-19. Antes de eso fue en el 1918 y la pandemia de influenza. En el año 2009, la OMS declaró la influenza H1N1 como pandemia en fase 6, luego de detectar evidencia de su propagación en el hemisferio sur. Varios expertos coinciden en que variaciones del virus de la influenza podrían representar una amenaza para una futura pandemia. La influenza causa epidemias todos los años. Durante el invierno en Norteamérica, las personas tienen influenza estacional con gran frecuencia y estas epidemias son con virus que están ya adaptados a los humanos, pero a veces el virus de la influenza puede venir de animales, por ejemplo de aves o de cerdos con mutaciones, y esos virus a veces evaden el sistema inmune de las personas. El doctor Eduardo Asis forma parte de una agencia federal en los Estados Unidos dedicada a monitorear los virus de influenza en circulación, estudiar sus mutaciones para desarrollar nuevas vacunas y evaluar la necesidad de informar a la población sobre alertas de salud. Las ramas del gobierno que se dedican exclusivamente a prepararse contra las pandemias. Tienen grupos que hacen vigilancia a través del mundo en más de 120 países en colaboración con la OMS y incluyendo muchos de los países en Latinoamérica para determinar qué
qué virus deberían estar como antígenos en las vacunas de influenza. Creo que estamos mucho mejor preparados para una pandemia ahora de lo que estábamos antes, aunque antes estábamos muy bien contra influenza, específicamente porque estábamos en plan de responder a las epidemias anuales de influenza. Yo creo que aún estamos mejor todavía, y es todas las mejoras de informática que realmente nos ha ayudado. Si la pregunta no es si habrá una pandemia en un futuro cercano, sino cuándo, ¿cuál es la mejor manera de prepararnos? Y es importante que los televidentes sepan de que no es solo la labor del gobierno de prepararse contra las pandemias, que el público también puede ayudarnos a preparar al país contra una pandemia. El uso de la vacuna de influenza estacional durante el otoño en Estados Unidos es una buena forma de practicar cómo es que uno respondería durante una pandemia. O sea que cada vez que las personas en nuestras familias van y se vacunan contra la influenza este invierno, eso es una buena forma de preparación antipandémica. En nuestras comunidades, por ejemplo, hay muchas personas que trabajan en la parte agraria, en el sector agrícola, y trabajan con pollos, trabajan con vacas lecheras, por ejemplo. Estas comunidades que forman una parte vital del país y nos alimentan, esas personas deben cuidarse del contagio de los virus que están en los pollos y en las vacas con frecuencia. Entonces es muy importante que las personas que trabajan en la parte agrícola usen sus equipo de protección personal, sus máscaras, sus guantes, cobertor de bocas, todo lo que le recomiendan y le ofrecen durante todo el periodo que están en contacto con animales que pueden estar infectados. Esa es la forma más certera de protegerse de infecciones que puedan entonces causar una pandemia. Además, nuestros expertos coinciden en que si hay algo que debemos aprender de la pandemia del COVID-19 es la importancia de cuidar nuestra salud. Debemos tratar de estar lo más saludables posible, tener un plan de emergencia familiar, no solo para la preparación ante enfermedades infecciosas, sino también para cualquier tipo de desastre natural. Y luego, conoce a tus vecinos e intenta comprender cuáles son algunas de sus vulnerabilidades y cómo podrían trabajar y hablar entre ustedes sobre cómo ayudarse mutuamente. Y mi última exhortación es que hemos logrado avances increíbles en la ciencia en los últimos 100 años y hemos hecho grandes inversiones en infraestructura, agua y saneamiento. Debemos seguir intentando respaldar la ciencia y cómo abordamos estas amenazas emergentes. El consejo final de esos expertos es mantenernos informados, buscar fuentes confiables de información científica cuando ocurra un brote en nuestra comunidad, no temer a hacer preguntas a los líderes científicos locales y ser proactivos en protegernos unos a otros. Definitivamente el conocimiento es nuestro poder, así que como dijeron nuestros expertos, el mantenernos informados a través de fuentes verificadas es lo mejor que podemos hacer para tomar decisiones que nos ayuden a sobrellevar o hasta prevenir, de hecho, una pandemia.